John Fitzgerald Kennedy fue un político y escritor norteamericano que perteneció a una familia de alto poder adquisitivo. Estudió en Harvard y se licenció en Ciencias Económicas en Londres. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los senadores más jóvenes de los Estados Unidos. Fue elegido por el Partido Demócrata para aspirante a la presidencia. Su contrincante era Richard Nixon. El 20 de enero de 1961, a la edad de 44 años, asume la presidencia y entra en la Casa Blanca. Kennedy sabía que la situación en los Estados Unidos era complicada. Ya no era la única potencia atómica y tenía problemas de discriminación racial en el sur. Pero lo más grave era el reconocimiento de la China continental, el desprestigio de Hispanoamérica, el problema del Congo, la Guerra Fría, la revolución de Fidel Castro, también llamada Revolución Cubana, el asunto de Berlín, el retraso militar, el anticolonialismo en África, Oceanía, Asia y América, y el desarme militar. Su discurso inicial fue una obra maestra desde el punto de vista político y literario. Kennedy, con respecto a la política interna, hablaba de una nueva frontera que prometía fondos federales para la educación, atención médica para la tercera edad y la intervención del gobierno para la recesión. Prometió hacer fin a la discriminación racial. En 1963 propuso una reforma en los impuestos que incluía su reducción, la cual fue aprobada en 1964 luego de su muerte. En su presidencia también accedió a 2 ejecuciones de muerte, una por condena de justicia ordinaria de Víctor Feuer, quien fue colgado el 15 de marzo de 1963, y otra por jurisdicción militar. Uno de los asuntos nacionales más agobiantes de la era Kennedy fue el turbulento final de las prácticas de discriminación racial. La Corte Suprema había fallado en 1954 que la segregación racial era anticonstitucional, pero las instituciones, en especial las sureñas, no acataban este fallo, a la cual Kennedy quería solucionar con movimientos populares. Con respecto a la inmigración, Kennedy estaba a favor de que los habitantes nacidos y extranjeros debían tener los mismos derechos. Propuso la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad de 1965, que fue promovida por su hermano, Edward Kennedy. Antes de esta ley se priorizaba la selección de los inmigrantes, pero luego de la ley solo importaba la reunificación familiar. Otro de sus actos durante su presidencia fue la carrera espacial. En cuanto a la política exterior, tenía una relación no tan favorable con América y menos con Cuba. Antes de su presidencia, se había creado un plan para derrocar a Fidel Castro. La idea de este era la invasión de 1.500 cubanos exiliados en Estados Unidos. Este grupo militar era llamado Brigada 2506, pero no contarían con el apoyo aéreo. Cuando la Brigada 2506 invadió la isla, el gobierno cubano capturó y ejecutó a los invasores, por lo cual Kennedy tuvo que negociar la salida de los 1.189 sobrevivientes. Este plan, conocido como la invasión a la Bahía de Cochinos, fracasó. Luego de esto, en 1962, los aviones estadounidenses tomaron fotografías de la construcción de armas nucleares soviéticas en Cuba. Kennedy no podía atacar porque se produciría una guerra nuclear, pero tampoco podía exponerse al riesgo de tener armas soviéticas cerca de su territorio, a lo cual decidió llegar a un acuerdo con Nikita Khrushchev en el que la URSS retiraba los misiles de la isla si los Estados Unidos juraban ante la ONU nunca invadir Cuba. Con respecto a América Latina, trató de contener al comunismo estableciendo un plan llamado Alianza para el Progreso, con el fin de resolver conflictos relacionados con la pobreza y el lento crecimiento de las industrias. Su propuesta se originó el 13 de marzo de 1961, cuando el presidente Kennedy da un discurso en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. En él ha dicho: «He hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio para que nos aunemos en una nueva Alianza para el Progreso». La alianza duraría 10 años y los Estados Unidos invertirían $20.000 millones en ella. Para discutir sobre esta, se reunieron en Punta del Este junto a Kennedy los presidentes latinoamericanos en agosto de 1961. Sin embargo, este generoso programa de préstamos e inversiones destinados a los países en vía de desarrollo pretendía ser un instrumento para coordinar reformas modernas en América y afianzar la hegemonía de los Estados Unidos en la región. La idea no tenía nada de altruista, sino que buscaba contrarrestar la influencia del comunismo
y reducir el impacto de los grupos revolucionarios que habían aparecido en los últimos años. La Revolución Cubana de 1959, al mando del Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, fue el detonante directo para que el presidente Kennedy diera a conocer el Plan de 1961. Entre los objetivos de la Alianza para el Progreso estaba el apoyo a los gobiernos desarrollistas, financiando una serie de ítems de vital importancia para el crecimiento de América Latina. Se impulsaron reformas agrarias puntualizadas y de corto alcance, destinadas a mejorar la producción agrícola. Se estimuló el libre comercio entre los países americanos, se modernizaron las infraestructuras comerciales e industriales, se crearon nuevos impuestos y se llevaron a cabo planes de vivienda. Otro de los puntos que buscaba incentivar la Alianza para el Progreso era la mejora de las condiciones de vida de las clases más bajas, a través de la construcción de hospitales y escuelas, y la reforma de los sistemas educativos en numerosas regiones, para que las ideas del socialismo no tuvieran tanta penetración. Entre los países firmantes se encontraba Argentina con Arturo Frondizi, el cual apreció al gobierno de Estados Unidos porque le otorgó un respaldo directo e inequívoco, mientras otros países de América Latina aprobaban esta alianza cautelosamente. La relación de Kennedy y Frondizi duró varios años, en la cual hubo algunos problemas como el programa de alimentos norteamericanos para la paz, que amenazaba en reducir la exportación agrícola argentina. El 22 de noviembre de 1963, mientras Kennedy realizaba una visita política por el estado de Texas, recibió varios impactos de bala y media hora más tarde fue declarado muerto. Después de su asesinato, su cuerpo fue trasladado a Washington y el 25 de noviembre fue sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington. Luego de la muerte del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso fracasó por la incapacidad de los organismos internacionales de llevarla por buen camino. Esto se debió a la corrupción de los países a los que llegaba la ayuda económica, ya que el dinero se perdía en los intermediarios por vías legales. Esto llevó a la desconfianza de varios sectores empresariales de Estados Unidos. La CEPAL, que inicialmente había tenido las mismas ideas para mejorar la situación de América Latina, representada por Raúl Prebisch, decidió intervenir, pero en 1970 el gobierno de Richard Nixon disuelve esta Alianza para el Progreso por temas financieros, debido a que esta alianza era financiada por empresas estadounidenses que no veían progreso políticamente. La alianza no alcanzó muchos de sus objetivos, pero fue un esfuerzo característico del presidente Kennedy para fortalecer los lazos comunes entre Estados Unidos y América Latina.